vida. Por eso la Biblia dice, todo lo que hagas, hazlo como para Dios. Eso implica que todo lo que hagamos debemos hacerlo con alegría, con gozo, reconociendo que la vida nos la prestó Él, reconociendo que las fuerzas nos las da Él. Todo nos lo da Él, amén, amén, hermanos. Me da risa porque me acordé de un chiste, ¿se los cuento? Estaba el hijo preguntándole al papá, oye papá, ¿y quién nos dio la casa? Dios, hijito. Y el carro, Dios, hijito. Y la vida, Dios, hijito. Y de pronto el niño le dice, bueno papá, ¿y entonces tú qué haces aquí? Digo, la Biblia dice que todo lo que hagamos lo hagamos como para Dios. Eso implica que, insisto, todo lo que hagamos debemos de hacerlo reconociendo que gracias a Él nos da la fuerza para trabajar, nos da la sabiduría para poder hacer bien las cosas, la agilidad, fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Todo Él nos lo dispone. Sin su voluntad, simple y sencillamente, no lo haríamos, no lo lograríamos. Y esa es entonces la actitud que debemos de tomar para hacer todas las cosas. No estoy diciendo que Él haga las cosas. Amén. Él nos da la fuerza, Él nos habilita, Él nos capacita. Yo no estoy diciendo que estemos rascándonos el ombligo, Señor, Señor, ve, como algunos así hablan con Dios o le piden a Dios como si fuera criado. No, Él es el dueño, amados. Él es el Señor de señores. Él es el Rey de reyes. Pero algo, escúchame lo que te voy a decir, algo que Dios honra es nuestra fe. ¿Qué honra a Dios? Nuestra fe. Dios no lo va a hacer a nosotros, pero sí a nuestra fe, sí a lo que creamos de Él. Eso es lo que va a honrar. Entonces, si todo lo hacemos en la fe, si todo lo hacemos creyendo en Él, si todo lo hacemos reconociéndolo a Él, Él lo va a honrar. Y ahí es donde viene la bendición, la dirección, el ubicarnos, el centrarnos, el que no nos salgamos de ese parámetro que ya le decía. Pero entremos a lo que dice el libro de Jueces capítulo 2, y dice que el pueblo de Israel, todo el tiempo que fue dirigido por su líder llamado Josué, sirvió a Dios. Eso implica que Josué, como líder de ellos, hizo un buen trabajo de dirección. Eso quiere decir que Josué fue un hombre, tuvo un liderazgo muy ejemplar, muy efectivo. Siempre estuvo ahí para guiarlos, ubicarlos, enseñarles, mostrarles, capacitarlos, habilitarlos, etcétera. Pero muere Josué, tenía que morir como ser humano. Y entonces, de hecho Josué dice la palabra de Dios que murió a 110 años. Pero luego dice que la generación siguiente que estuvo cerca de él, o sea, los ancianos que sobrevivieron a Josué, ellos fueron testigos de las grandes maravillas que Dios hizo con ellos desde Egipto. Y entonces dice que mientras ellos vivieron, también el pueblo de Israel se mantuvo sometido a Dios, gracias también al ejemplo de ellos. Porque ellos al ver las maravillas dieron testimonio, compartieron, transmitieron, etcétera, etcétera, lo que habían ellos experimentado. Pero también llegó el momento de que tuvieron que morir. Y mientras Josué de una de otra manera transmite a su liderazgo esa experiencia que tenía con Dios o que tuvo con Dios, la transmite a ellos, esta generación comete el error de no hacerlo con su generación siguiente. Y ahí es donde de una y otra manera, digamos, se corta esa bendición que venía llevando, jalando, impulsando al pueblo de Israel para que fueran
bendecidos en todo lo que ellos emprendieran. Y entonces, dice el libro de Jueces, que se levanta otra generación, y entonces dice algo muy tremendo. Se levantó otra generación que no conocía a Jehová. Es en la tercera generación cuando simple y sencillamente, diríamos, se corta esa avenida de bendición, ese río de gracia que fluía a través de los israelitas para tomar la tierra prometida. Y dice que no conocía a Jehová, y dice ni la obra que Jehová había hecho. Si usted piensa un poquito o pensamos un poquito, nos vamos a dar cuenta que eso implica que la segunda generación no dedicaron, no sembraron el tiempo que se requería o se necesitaba para poder transmitirle a esta tercera generación las grandes maravillas y las grandes cosas que Dios había hecho con ellos. ¿Amén? ¿Sí está conmigo? Hoy en día, yo le decía a usted que por cuestiones de tiempo, la necesidad, el entorno que estamos viviendo, hoy si el hijo pequeño dice, mamá, papá, normalmente ¿qué le contestamos? Espérate, no estés molestando. Y le damos el celular y le damos lo que sea y ahí ya te bolas y seguimos con lo que estamos haciendo. Es muy común eso hoy, muy común. Entonces, prácticamente, ¿quién está educando a nuestros hijos? ¿Quién está educando a esa generación que ahorita empieza a ir tomando fuerza? Voy a estar educando a todo el mundo menos nosotros. Y esa expresión menos nosotros quiere decir que va a llegar el momento en que realmente no sepamos qué haya en su corazón de ellos. Hace algunos años estábamos en California y dentro de donde vivían unos hermanos, donde llegábamos ahí, pues ella daba testimonio a la gente y luego llegábamos y a veces les compartíamos. Y había unos vecinos de ellos que tenían un hijo y los demás vecinos pues tenían hijos que andan en la vagancia y andan aquí y andan allá y haciendo cosas. Pero esta persona o estos padres tenían un hijo y ese hijo, a ella, lo que presumía ella es que su hijo no salía. Y todo el tiempo se la pasaba con la computadora, yo creo que día y noche. Pero ella decía, pero mi hijo no sale. El día que yo lo conocí, fue porque empezó a haber ciertos problemas internos en él de manifestaciones medias raras y cuando yo lo conocí, inclusive pues sí estaba medio raro y una greñota muy larga y ya presentaba, fíjese, problemas espirituales, por no decirle demoníacas para que no se me espante. Pero la mamá decía, por lo menos no sale. Sí, pero ¿quién lo está educando? ¿Qué está recibiendo? ¿De qué se está alimentando? Hoy en día hay muchos papás así que con que van, ay, mi hijo está tranquilito, ni da lata. Es más, ni quiere de comer. Así es que pues mejor, menos lata para mí, menos trabajo para mí, dicen las mamás y a todo dar. Pero no saben de lo que se está alimentando. No saben de lo que se está llenando. Y eso, tarde que temprano, en algún momento, va a brincar, va a explotar. Esas son, diría yo, como ollas express, que en algún momento van a tronar y ahí es cuando vamos a estar chillando. Así es que, amados, yo sí les pediría que seamos responsables en el llamado que tenemos y en cuanto al compromiso que hemos adquirido, y me refiero a los que somos casados y me refiero a los que tenemos hijos, que asumamos esa responsabilidad
de invertir el tiempo que se requiere. Yo sé que es difícil, pero bueno, por eso hace algún tiempo se decía, no le des tiempo al hijo, dale calidad de tiempo, porque se entiende que pues hay que trabajar, hay que buscar para el alimento y el vestido y el calzado y para la renta, pero tenemos que hacer ese esfuerzo también de poder guiar a nuestros hijos. Esta tercera generación de la que estamos leyendo surge, se levanta, dice, con un total desconocimiento de Dios, pero también de las maravillas que Dios había hecho. ¿Qué testimonio, qué fruto se puede esperar de alguien así que no tiene temor a Dios? ¿Qué se puede esperar? Lo peor se puede esperar. Hoy en día, cuando oímos que la delincuencia organizada, que un secuestro y que pagaron el rescate, pero que lo entregaron descuartizado, que lo entregaron, híjole, uno dice, wow, qué tremendo. Sí saben ustedes que el diablo, ese espíritu maloso, ¿sí saben ustedes que no tiene corazón? O sea, en otras palabras, el diablo no tiene sentimientos. Entonces, ese tipo de gente que hace eso, ¿los tendrá? ¿No los tienen? Ojo con eso. Por eso es importante que nosotros como hijos de Dios vayamos un poquito más adelante. Si nosotros sabemos que estamos viviendo en un entorno muy complicado y muy difícil en toda esa dimensión, y ahora aunado hasta lo de la pandemia, que también tiene que ver, y ahorita voy a mencionar algo, pues nosotros y los nuestros debiéramos de salir, cada que salimos, debiéramos de salir, como se dice coloquialmente por ahí, bien armados y armados hasta los dientes. Y me refiero espiritualmente, no que salgamos con un AK-47, no me refiero a eso. Me refiero a que salgamos espiritualmente protegidos, pero también con toda la armadura que dice la palabra de Dios que debemos de ceñirnos como hijos de Dios. Amén. Si han leído esa parte, ¿verdad? De Efesios capítulo 6 del verso 12 en adelante, ahí habla de la armadura de Dios, pero también Dios nos enseña que es importante que nosotros nos ciñamos de nuestra armadura, que es el fruto del Espíritu Santo. Interesante. Entonces, los hijos de Dios debemos de estar revestidos, preparados, capacitados, habilitados, pero también a nuestros hijos, también nuestro entorno, para que nuestro entorno realmente esté consciente que con los hijos de Dios no puede meterse el enemigo. Amén. En la Biblia, allá en el libro de Números, si no estoy equivocado, dice la palabra de Dios que un rey llamado Balac fue y contrató a un profeta que era de Dios, luego se echó a perder, llamado Balaam, y lo contrató para que viniera a maldecir a Israel, al pueblo de Dios, y lo intentó 4 veces. Pero la palabra que Dios le dio a Balaam, el profeta, le dijo, tú no puedes maldecir lo que Dios ha bendecido. Se hubieran gozado ustedes ahí. No están dormidos, ustedes no han entendido eso. ¿Saben qué le estoy diciendo? Que cuando nosotros estamos bien protegidos en la gracia de Dios, sirviéndole con humildad y con sencillez, no hay brujería, no hay hechicería, no hay fetichismo que nos afecte o nos dañe. Gloria a Dios, aleluya. No están entendiendo, no están hoy ustedes aquí hoy, amados. Fíjese lo que le estoy diciendo. Cuando nosotros estamos habitando al abrigo del Altísimo, no hay poder que nos dañe o nos afecte. No hay. Le busquen por donde le busquen, porque nuestro Dios pelea por nosotros. Pero ¿qué sucede cuando nos desviamos?
¿Qué sucede cuando nos alejamos de Dios? Mire, dice que esta tercera generación que no conoció a Dios, que no conoció ni sus maravillas, ni sus milagros, ni nada de lo que Dios hizo desde Egipto, llevando a su pueblo a la tierra prometida, dice, después, dice, esta tercera generación, al no conocer a Dios ni sus maravillas, se desviaron e hicieron lo malo delante de Jehová. Y sirvieron a Baales. En la mitología mesopotámica, Baal significa señor, dueño, amo. Baal era la deidad cananea más importante porque para ellos controlaba la lluvia, las tormentas, por lo tanto, la agricultura. Y entonces los cananeos creían que proporcionaba la prosperidad económica por medio de buenas cosechas y grandes rebaños. Por eso lo adoraban a Baal. Y entonces esta tercera generación deja a Jehová, que los había sacado de la esclavitud de Egipto, y se van tras esos dioses que estaban a sus alrededores, como Baal, ya dijimos. Había ídolos semíticos en los cananeos. El panteón cananeo está presidido por el dios El, también denominado El o Elohim en hebreo, dios decano de los nómadas y por ende con funciones eminentemente éticas y sociales. Elohim es una palabra hebrea utilizada en la literatura hebrea que significa dioses. En el principio Dios, o sea Elohim, creó los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Dios Elohim está en la reunión de los dioses Elohim, en medio de los dioses juzga. O sea, estamos hablando de lo que los cananeos o cananitas adoraban como sus deidades, como los que eran su bendición de ellos. Lógicamente, que la tercera generación, al no conocer a Dios, al no conocer sus maravillas, empezó a ver a sus alrededores, empezó a ver lo que los cananitas hacían, y entonces ellos empiezan a impregnarse de aquello, y llega un momento en que esa tercera generación empieza a hacer lo mismo que sus vecinos hacían. ¿Qué pasa entonces con Dios cuando ve que sus hijos, la tercera generación, está haciendo eso? Dice la palabra de Dios ahí donde leímos que eso provocó a ira a Jehová. Dios se enojó. Pero se enojó tanto que dice, se encendió el furor de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los robadores. Dice Juan 10:10 que dice la parte A, el diablo solo ha venido ¿a qué? A robar, matar y destruir. Fíjese. Aquí dice que Dios se enojó tanto con ellos, su furor se encendió tanto que los entregó ¿a quién? A robadores. ¿Qué hace el diablo? Roba. Usted dirá, pues ¿qué clase de Dios tenemos? Entrega a sus hijos al diablo. ¿Qué piensa de eso usted, hermano? ¿Qué Dios tan malo, verdad? Le voy a decir algo. Una ocasión tuve como una semana muy inquieto porque Dios me dio una palabra estando pastoreando en la Ciudad de México y la palabra que me dio fue, tal es el sacerdote, tal es el pueblo. Y el pueblo pues no andaba muy bien en ese momento. Y entonces a mí me cayó de peso esa palabra y prácticamente toda la semana orando le decía a Dios, entonces, si tú dices eso, entonces yo no te sirvo. Entonces, ¿para qué te sirvo? Entonces, ¿para qué estoy yo aquí? Dice que pastoreando a la iglesia.
si tal es el sacerdote, tal es el pueblo. Y así pasó una semana y a la siguiente semana fue cuando me paró en alto y me dijo algo que me reanimó y me reconectó con Él. Y quiero que usted se lo grabe, porque a veces nosotros muy a la ligera nos dejamos llevar por pensamientos como el que le acabo de decir. De pronto en la forma en la que se lo digo, sí parecía que Dios es cruel, ¿verdad? ¿Cómo Dios le entrega a sus hijos al mismo diablo? Está raro eso, ¿no? Pero la respuesta que Dios me dio a la semana, cuando yo tenía todos esos días batallando, sintiéndome mal, Dios me dijo, hey, se lo voy a parafrasear porque no me acuerdo exactamente la palabra que me dio primero, pero me dijo, hey, no le hagas al cuento. Mis hijos, escuche esto, mis hijos son los que hacen mi voluntad. Santo remedio. Entonces dije, wow. Entonces, pues, ¿qué estoy batallando con esos? Entonces voy a sembrar, voy a dedicar el tiempo con los que en verdad creen en ti. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. No están entendiendo ustedes, están bien dormidos. Eso implica entonces que yo hoy, ojo, hoy yo puedo estar sirviéndole a Dios y ser hijo de Dios. Pero si mañana me resbalo y me desvío, desconociendo las bendiciones que Dios me ha dado, reconociendo todo lo que me ha puesto y hasta donde me ha permitido llegar, y me aparto de Él y hago lo malo, pregunta, ¿sigo siendo hijo de Dios? Ojo. Eso es algo importante que tenemos que estar cultivando y mantenerlo activo siempre. Nosotros, como Ministerio de León, no creemos en la teología de la predestinación. Hay un movimiento evangélico que cree en la teología de la predestinación. ¿Qué reza la teología de la predestinación? Una vez salvo, salvo siempre, hagas lo que hagas. Nosotros creemos que la salvación se puede perder. Amén. Porque la Biblia dice, el alma que pecare, ésta morirá. Eso dice la palabra de Dios. Y también, ¿se acuerda de la parábola de las 10 vírgenes? Cuando dice que muchos le dirán en aquel día, más bien en el juicio de las naciones, que dirán, Señor, Señor, acuérdate que yo en tu nombre hice milagros, hice señales, hice prodigios. ¿Y cuál será la respuesta? No os conozco. ¿Quién sois? Entonces, qué importante es, mis amados, que nosotros podamos realmente ser sus hijos, pero también vivir de acuerdo a sus hijos. Nosotros creemos que la salvación se puede perder. Y de ahí estarla buscando todos los días, teniendo esa intimidad con Él. Sabemos que somos seres humanos, sabemos que adolecemos de muchas cosas, no somos perfectos, seguimos fallando, pero es en esa intimidad, en esa búsqueda donde mantenemos esa relación con Él. Todos los días hay que estar a cuentas con Dios. Todos los días hay que decirle, Señor, hoy te fallé, perdóname, tú sabes, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras, pero todos los días debemos de estarlo haciendo, amén. Dice que se encendió la ira del Señor, se enfureció el Señor contra Israel. Furor quiere decir agitación violenta del ánimo producido por una contrariedad o un enfado. O sea, en ese momento, cuando Dios vio que sus hijos hicieron eso, se levantó y allá en el cielo aventó en la oficina, no sé qué aventó, y hizo algo y dijo, ahorita me los aviento. A veces nosotros no dimensionamos esa situación
Pero dice que él en su furor, simple y sencillamente en ese momento, diríamos, los abandona y los deja a su libre albedrío. Tan es así que dice que los entregó en manos de ¿quién dijimos? De robadores, para que los despojaran, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y despojar es privar por voluntad propia a alguien de algo que se tenía a través de engaño o violencia física o moral. Despojo también es un sinónimo de saquear, desnudar, botín. Dios permitió que fueran despojados por la forma en la que ellos habían actuado. Y todo esto también tiene colación con lo que decía hace un rato. El que nos da la fuerza es Dios. Lo veamos o no lo veamos. El que nos abre los espacios para poder seguir avanzando es Dios. Así es que yo los felicito porque están aquí hoy. De veras. Que cómo vayan a salir, que qué vayan a hacer allá al rato, eso sí yo no lo sé. Yo los felicito porque están aquí y porque están teniendo esta gran oportunidad, porque los hermanos que nos están siguiendo por la red también están escuchando esta oportunidad que Dios nos está dando el día de hoy. Pero nos la está dando para que nos afirmemos, por un lado, para que veamos sus maravillas por el otro lado, y por el otro, que podamos conocerlo a Él. De eso se trata, al final de cuentas, para que no nos alejemos y no nos perdamos. De eso se trata. Así es que el primer ejemplo que vemos donde podemos desviarnos es por desconocimiento de Dios y por no darnos cuenta de lo que Él hace a nuestro entorno en nuestro favor. Digo, los cristianos nos movemos en fe y por fe, y por eso declaramos que es Dios el que de una u otra manera nos protege para guiarnos. Ahorita más adelante voy a retomar nuevamente el por qué esta tercera generación se alejó y recibió todo este mal, apartándose de Dios y no dejando, pues ni ellos recibieron legado, menos iban a dejar un legado. Pero veamos el testimonio del rey Ezequías. Otra forma de ser bueno para no dejar legado. Si usted quiere ser bueno para no dejar legado, escuche este testimonio del rey Ezequías. Dice Segunda de Reyes, capítulo 20, del verso 14 al verso 19, de esta manera. Dice entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, todavía no los tenía. Estamos hablando de un buen tiempo, de un buen espacio de tiempo en el que esa profecía se cumplió. Dice: y de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, no tengo Ezequías aquí enfrente, si no lo agarraba y los traía en un poste. Y entonces dijo Ezequías
a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. ¿Cómo ven? Está bien, ¿no? La palabra que has hablado de Jehová es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. ¿Está bien, no? Al cabo, ¿cómo dicen coloquialmente por ahí? Están más cercas mis dientes que mis parientes. El tema se llama, ¿cómo se llama? Sí, gloria a Dios, aleluya. Mandé otra vez. Piensen en eso, hermanos. ¿Qué legado estamos dejando? ¿O vamos a dejar? Y aquí tendríamos que, de una u otra manera, estar seguros que nuestra generación con la que estamos empatizando, estar seguros que en verdad están siendo instruidos. A mi nieto, cuando cantamos un estribillo, a propósito, con la intención de enseñarlo, yo levanto mis manos en una actitud de adoración y le hago así, y a él eso le emociona y como que adora más y le echa más ganas, simplemente porque yo le levanto las manos y canto haciéndole así. O sea, estoy tratando de que lo que reciba realmente le sea contundente en él, para que realmente se afirme en él y crezca con eso ya. Ese es algo que nosotros debemos de tener mucho cuidado con nuestra descendencia, para que en verdad vaya creciendo en ese tipo de situaciones. En la otra cuestión, procurar que enfrente de él no peleemos, no discutamos, no gritemos, para que entonces él crezca en esa actitud positiva. O sea, todas son cuestiones que nosotros como padres o tutores debemos de tener mucho cuidado para saber qué estamos transmitiendo. Mire, el error de esta segunda generación de Josué, de los ancianos, no tienen ese cuidado. La tercera generación surge ya sin temor a Dios, con un total desconocimiento de Dios, y a esas alturas, perdón la expresión, se echaron tanto a perder que Dios paz los entrega a robadores, saqueadores, que les están quitando todo. Y luego, con el tiempo, el rey Ezequías, después de ser testigo de grandes maravillas que Dios hizo, llega un momento, ustedes conocen la historia de Ezequías, que cuando Dios le dijo, 15 años antes le dijo Dios a Ezequías: prepara tu casa porque te voy a llevar. ¿Se acuerdan? Prepara tu casa, le dijo. O sea, te vas a morir, para que me entiendan. Y Ezequías se voltea hacia la pared y le ruega a Dios y le dice: Señor, acuérdate que yo te serví, acuérdate que yo hice esto y lo otro. Y entonces dice que Dios lo escucha, tiene misericordia de él. Y entonces le envía al profeta Isaías, y el profeta Isaías le dice: Dios te ha oído. Te va a dar 15 años más de vida, le dice. Y para que no seas incrédulo y creas, pídele una señal a Dios. Y le dice: ¿quieres que el reloj o la sombra avance o retroceda como señal? Está hablando del tiempo, amados. Y Ezequías, bien listo y bien abusado, dice: pues que avance la sombra, pues hasta mi abuelita. Es normal. Dice que retroceda la sombra. Increíblemente, amados, pero hicieron que retrocediera la sombra, o sea, hizo que el tiempo retrocediera. Yo no sé si ustedes llegaron a leer o por ahí un comunicado que una ocasión la NASA hizo. Pero en una ocasión la NASA se puso a investigar acerca de todos los años, tiempos de la historia, y encontraron en los anales de su búsqueda, encontraron que faltaba un día. Y le buscaron aquí, le buscaron por todos lados, y el único día que anda flotando ahí es el que está en la Biblia.
¿Se acuerdan cuando Josué tuvo una batalla también en Gabaón y ya se oscurecía y él le dijo, Señor, declaró, hizo una declaración en fe y ordena, dice, sol, hasta lo cantamos, ¿no? Detente en Gabaón y tu luna en Najalón. Y dice la Biblia que por cerca de un día, no sé cuántas horas ha de haber sido, pero dice que se detuvo, en este caso la tierra, porque la tierra es la que gira, ahora sabemos de eso, pero la expresión fue sol detente. Y entonces la NASA investigando pues encontró ese tiempo y luego dijeron, pero pues nos falta más, ¿dónde está lo otro? Y se fueron con Ezequías y encontraron este tiempo que faltaba y se completó el día. Créalo o no, la NASA lo puso como parte de todo el tiempo prácticamente en ese historial. Ezequías dice que la sombra retroceda. Luego Dios le da una victoria maravillosa, grande, donde no pone un arma. Pero a estas alturas, Ezequías, en mi concepto, y ese es el otro error, está tan cómodo siendo el rey, ganando batallas, oro por todos lados. Y algo que hemos visto siempre a través de la historia es que la comodidad siempre ha matado a la iglesia. En el principio la iglesia primitiva donde creció y se multiplicó más fue en las persecuciones romanas, en la famosa diáspora. Pero cuando en el año cuarto, año 325 en adelante con Constantino, se echó a perder, porque la iglesia se hizo institución y se echó a perder. Y es cuando entramos a la Edad Media, el tiempo del oscurantismo, la iglesia se diluyó, se perdió en la comodidad, como Ezequías hoy está en la comodidad, está en la abundancia. Y entonces Isaías le dice, ¿qué vieron? Pues todo lo que hay, todo el oro que acumularon mis padres y todo, imagínense lo que había de oro. Y le dice Isaías, Dios dice que todo eso que has mostrado va a ser saqueado y va a ser llevado a Babilonia. Y tus hijos, todavía no los tienes, pero vas a tener, van a ser muchos llevados de ellos como eunucos y van a servir allá. Yo no sé usted, pero yo no sé, no, señora, dime cómo le hago para que no pase eso. No, este cuate dijo, pues la palabra es buena, por lo menos ahorita en mi tiempo, ¿cuántos tiempos me falta? Llevo 12, llevo 3, me faltan 12, pues no hay problema, que pase. ¡Wow! ¿Qué legado vas a dejar a tu descendencia? Él se conformó porque en ese momento tenía bienestar y estaba bien, estaba en paz. Yo quiero terminar diciéndote algo. De una u de otra manera, el entorno que estamos viviendo, y esa es la parte que me movió a escribir esto y compartirlo, es la situación que estamos viviendo con lo de la pandemia. Yo sé que ya estamos, diría yo, vamos ya para afuera. Pero aún así, y eso también me queda muy claro, que esta pandemia, que primero empezó como una prueba, resultó ahora como un juicio que Dios usó para sus hijos. Y que me queda muy claro que muchos de los hijos que han muerto en este tiempo son situaciones que directamente Dios tuvo con ellos, trato con ellos especiales, de algunas situaciones que cada quien tuvo delante de Dios y no me toca a mí meter, ni la sé, pero sí me queda muy claro por los casos que experimenté de seres queridos muy cercanos a nosotros que murieron. Y entonces, esa era la pregunta que yo me hacía. Necesitamos dejar un legado. Sí es cierto que el coronavirus no es sinónimo de muerte, pero de una u otra manera Dios lo ha estado usando, insisto, para tratar con sus hijos, y en los casos donde ha sido directamente con sus hijos, esos hijos han partido.
La pregunta es, ¿estaban listos? ¿Están listos? ¿Usted se está preparando? ¿Usted está listo? Yo creo que nosotros como hijos de Dios siempre debemos de procurar estar listos para lo que venga, para lo que venga. Pero, no podemos caer, uno, en la actitud de la tercera generación donde por ignorancia se pierden. Dice Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Esa tercera generación se perdió porque no conocía a Dios ni las maravillas que Dios hacía, se diluyó. Pero Ezequías sí conocía a Dios. Ese es el otro parámetro. Ezequías sí tenía experiencia con Dios. El profeta le está diciendo cómo debe hacer, qué va a hacer, qué le viene en el futuro. Y él dice, me parece bien la palabra de Dios. Es como si a usted le dijeran ahora, mira, si estás enfermo, estás así como en etapa terminal, y de pronto Dios llega o alguien llega y te profetiza, oye, dice Dios que te va a sanar, pero una vez sano, pues se va a llevar a toda tu familia. Y tú dices, pues es bueno, está bien con que yo viva. Eso es lo que hizo Ezequías. Y no solamente en cuanto a lo personal, ni en cuanto a lo de su familia. Prácticamente entregó a la nación. Amén. Entregó al pueblo. Y no solamente fue tesoro de él, sino de sus padres. ¿De cuántos años? Todo porque dijo, bueno, en mi tiempo de vida va a haber paz. Que el mundo ruede. Eso se llama egoísmo. Un egoísmo que viene a través de la comodidad y del bienestar y que ruede el mundo. Amados, pensemos en lo que viene. A mí en lo personal, y no lo digo por otra cuestión, pero ahora que vivimos todo esto desde que inició hace un año, me empezó a caer el 20 a mí cuando la hermana Ambrosia falleció aquí, y a mí me movió el tapete. Yo tenía rato pensando, pero no lo había hecho, en comprar un espacio en el panteón, y no lo había hecho, pero después de que muere la hermana Ambrosia, me mueve el tapete, y yo dije, es tiempo de hacerlo, debo de hacerlo, y lo hicimos. Y compré de esos paquetes donde dice, solamente ponga el muerto. Los demás no hay problema. No hay problema. Así es que yo confío que me la hagan válida y solo ponga el muerto. Ya tengo ahí 2 para mi esposa y para mí. No sé quién vaya primero, pero ya lo tenemos apartado. Gloria a Dios. Pero me siguió moviendo el tapete. Y también mi esposa y yo fuimos a hacer testamentos y dijimos, hacemos lo que tenemos. Estoy pensando en un legado. Y el primer legado es que espero que no se agarren del chongo. Los hijos, que es muy común. Pero mi visión es que no caigan en esa situación, sino todo lo contrario. Y traté de ser equitativo y pues lo que hay, que se lo repartan como debe de ser y bien y listo y sin ningún problema. Pero no solamente son cuestiones materiales, también tienen que ver las cuestiones espirituales. Y todo lo que conlleva esto, hermanos, porque no es solo bienes. A mí la actitud de Ezequías se me hace como los que son millonarios, pero tienen problemas con la familia, con los hijos, con quien sea, y prefieren dejarle la herencia o a un lugar de beneficencia, o al perro, o a una mascota que tienen. Bonito chiste, ¿no? Dice Salomón que no hay
peor cosa debajo del sol que alguien que se ha afanado en hacer riqueza sin hijos. Dice, no hay cosa peor que eso. Lo mejor, dice Salomón, es que trabajes y disfrutes. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Despierten, amados. Yo tengo días que estoy tratando de disfrutar lo más que se pueda y no detenerme a lo que simple y sencillamente debo de hacer o gastar o invertir o lo que sea, sin llegar a despilfarrar, sin llegar a tirar o a menospreciar. Dice Moisés en el Salmo 90, Dios, enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos sabiduría a nuestro corazón. Tenemos que aprender a vivir, pero no en una forma egoísta como Ezequías. Que la comodidad no nos absorba totalmente, que descuidemos todo lo demás, cuando nosotros como cabezas somos los responsables de saber distribuir correctamente la bendición que Dios nos ha dado, pero en paz, para que ellos también aprendan a compartir y ser bendición y extender el reino a donde tenga que extenderse. Tenemos que ser visionarios, amén. Entonces, todo lo que tenemos no es nuestro. Cuando nacemos desnudos. Y cuando nos morimos, ya van y nos visten a los que pueden y les ponen ahí algo, pero no nos llevamos nada. Amén. Entonces, dice Pablo, Señor, nosotros solamente somos administradores de los bienes del reino. Eso es lo que somos solamente. Siervos, administradores. No somos dueños de nada. Por eso no nos llevamos nada. Si yo soy sabio, entonces mi visión debe ser, primero, obtener mi boleto para el pase a la eternidad de bendición, o sea, mi salvación. Eso debe ser lo primero. Porque la Biblia dice, no puedo dar lo que no tengo. Amén. Entonces, lo primero es tener mi salvación segura. Y entonces empiezo a compartir eso con mi descendencia, con mi entorno. ¿Dónde? En mi trabajo, en la escuela, con los vecinos, donde esté, donde vaya. Esa debe ser mi visión. Hace rato orábamos y decíamos, este es tiempo de compartir, este es tiempo de echar ¿cómo se llama aquí a los pescadores? La red. Es tiempo de echar la red, es tiempo de tirar la semilla, porque es tiempo de cosecha. Termino diciendo lo que dice Jesús de una forma visionaria, después de que vio en una mujer un potencial sobrenatural en la samaritana que era desechada por todo el mundo. ¿Se acuerdan de la samaritana? Juan capítulo 4. Cuando Jesús, después de que le comparte a la samaritana y la samaritana es liberada, es sanada, corre a dar testimonio la samaritana a los samaritanos y muchos se convierten a Cristo. Y entonces mucha gente viene a Cristo también en ese momento, a Jesús, y les empieza a dar testimonio, pero hace una declaración maravillosa Jesús y dice, visionariamente, ¿no dicen ustedes que faltan 3 meses para la siega? Yo veo que los campos están blancos, listos para la cosecha. O sea, literalmente no era tiempo de cosechar, pero espiritualmente Jesús dice, yo veo los campos blancos. Dice la Biblia, insta a tiempo y fuera de tiempo. Dice Pablo en Efesios, aprovecha bien los tiempos, porque los días son malos. Amén. Ponte de pie, hermano. Ya te voy a dejar dormir. Ponte de pie. Quiero que le demos gracias a Dios y confío en Dios que te llevas algo. Pues no sé qué, pero a ver si te llevas algo.
Te voy a invitar, y a los hermanos que nos siguen por la red, que levantes tu mano derecha y que reconozcamos en este momento si hemos recibido algo de Dios, y cada uno lo sabrá primero. Segundo, si lo hemos recibido, entonces pidamos en tercer lugar sabiduría para poderlo legar a nuestra descendencia, para que ellos a su vez lo hagan a su siguiente descendencia y así sucesivamente. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por darnos este espacio. Gracias por tus hijos que hoy están aquí. Yo bendigo a cada uno de ellos. Pero ahora, Padre, en este momento levantamos nuestras manos creyendo en ti como dador, como proveedor de la vida, pero también, Señor, de los recursos que se requieren para poder establecer tu reino al norte, al sur, al este, al oeste. Y mira, en este momento, amado, yo reconozco, Señor, que todo lo que yo tengo ha venido de ti como una bendición maravillosa que yo he recibido. Y yo te doy gracias por cada una de esas bendiciones que tú me has dado. Y ahora en este momento, y después de reconocer que todo viene de ti, Señor, aún el aire que respiro, yo quiero pedirte, Padre, toda la sabiduría que requiero y necesito para poder hacer que trascienda estas bendiciones a través de mis descendencias. Como dice tu palabra, Señor, a la tercera, cuarta, quinta, sexta generación. Hasta que tú vengas, Padre, que perdure siempre y siga transitando, fluyendo, moviéndose, Señor, esa gracia a través de ellos, dando testimonio de tu grandeza y de tu misericordia. Hoy yo bendigo a cada uno de tus hijos que están aquí, bendigo a tus hijos que nos siguen por la red. Te pido gracia y sabiduría para cada uno de ellos, para que cuando salgan de aquí o los terminemos la conexión en la red, Señor, cada uno sea redarguido por tu Espíritu Santo a compartir lo que tú has puesto en nuestro interior a través de tu Espíritu Santo. Padre, todo te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos darle un aplauso al Señor para Él. Bendiciones a los hermanos de la red. Les damos gracias por seguirnos y seguimos pidiéndoles que sea alguna pregunta, alguna necesidad que pueden escribirnos, háganlo, oraremos y les bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén.